Cinturón desabrochado. Muy buenos días, martes 30 de agosto. Comenzamos con esta canción de Lucy Patán sobre Cinturón desabrochado. Es una canción que se puso de moda en el año 2019. Es un rock en la misma época que anunciaba Cristina Kirchner la alianza que tenía con los sectores del peronismo que le habían criticado y colocaba a Alberto Fernández al frente de la fórmula que finalmente ganó las elecciones ese mismo año. Y esto tiene que ver con la idea de lo que está haciendo Massa, si es que Massa está produciendo un ajuste, que ese ajuste va a hacer que en realidad las posibilidades electorales del peronismo o de la alianza de gobierno crezcan o decrezcan, que es lo que suponen algunos sectores, de que ese ajuste va a producir un enfriamiento de la economía y que ese enfriamiento de la economía va a repercutir electoralmente en peores posibilidades para el oficialismo, y otros que consideran que por el contrario hay un movimiento diferente dentro de la economía que subterráneamente está produciendo crecimiento. Hay una teoría y un debate teórico que fue iniciado por un premio Nobel de Economía en 1971, se llama Simon Kuznets, que planteaba los estudios sobre el crecimiento económico y el grado de equidad, y que planteaba cierto grado de imposibilidad de lograr inicialmente crecimiento con equidad. O sea que hay un conflicto ineludible entre estas dos metas. Siempre las políticas económicas, cuando se produce crecimiento, aumenta la inequidad. Hay cuestiones teóricas básicas que me pusieron estas hipótesis de Kuhn, pero esencialmente es que en la primera etapa, en el comienzo de un crecimiento económico, siempre aumenta la desigualdad en la distribución del ingreso, y esto tiene que ver con la necesidad de realizar grandes inversiones en infraestructura y bienes de capital. O sea, primero viene la inversión y luego viene la generación de empleo y el aumento de la productividad. Obviamente esta es una teoría muy discutida, es la famosa teoría del derrame, y hay discusiones respecto de que si esto es económicamente así y o si así fuera, el Estado tiene que hacer algo para equilibrar que ese crecimiento inicial no se concentre en los sectores del capital. Me gustaría compartir, para quienes nos están viendo por televisión, me gustaría compartir la estadística de la distribución del ingreso de los últimos años entre el capital y el trabajo. Aquí tenemos cómo se distribuyó el famoso. Ustedes recordarán que se hablaba siempre, que Perón hablaba del 50 y 50, de que el 50% del ingreso se repartiera entre el capital y 50% del ingreso entre los asalariados. En el año, me gustaría si lo pueden colocar un poquito más pequeño, en el año creo que 2016 teníamos, que se vean los años por favor, en el año 2016 teníamos que del total de la distribución de ingresos, 51% iba para el sector del trabajo y 40% para el sector del capital. Así se mantuvo en el año 2016 y 2017 hasta que Macri vuelve a ganar las elecciones de medio término, y ahí comienza un proceso de caída del sector del trabajo y un proceso de crecimiento del sector del capital. Pasa del 40 al 42% y llega al 47% ahora, después de la pandemia. En todas partes del mundo la pandemia produjo un aumento de la desigualdad en la distribución de la riqueza. O sea, los ricos se vieron más beneficiados y las personas que no entran dentro de esta categoría se vieron menos beneficiados. Concretamente, entre el año 2015 o 2016 y hoy, el trabajo, que se llevaba el casi 52% del Producto Bruto Total, hoy se lleva alrededor del 43%. O sea, hay una caída casi de 8 puntos sobre el total del Producto Bruto, que fue en alguna medida al sector del trabajo y en parte a sectores independientes. Es decir, claramente la distribución de la renta en la Argentina empeoró. Ahora, cada vez que nos encontramos con estas crisis, después de un gran empeoramiento, viene un gran crecimiento. La pregunta es si nos estamos encontrando frente a una situación como la que vivimos en el año 2002, que luego de una destrucción del valor de los activos, se produce un crecimiento que va más allá de las políticas económicas que puedan generar los gobiernos. Es muy interesante el análisis que hacía Maslatón hace unos días en este programa, respecto de cómo podía haber malos gobiernos con malas políticas económicas y economías creciendo, y viceversa, podía haber buenos gobiernos que le tocaran momentos negativos y que más allá de sus políticas correctas la economía estuviese en decadencia. Estos efectos
obviamente uno no los percibe en el momento que se están produciendo, pero son los grandes cambios que la tecnología produce en determinados momentos en la historia de la humanidad. Lo que fue, por ejemplo, el progreso de los barcos a comienzos del Renacimiento, que permitió la conquista de territorios mucho más allá de lo que se imaginaba en ese momento como posible, la aparición de nuevas tecnologías, el proceso que se produjo, aumento de productividad en los Estados Unidos con el aumento de las tecnologías digitales. Es decir, hay hechos que van más allá de un gobierno, que producen enorme crecimiento en un país, lo que se llamaría viento de cola, que va más allá del gobierno que esté en ese momento llevando adelante la economía. ¿Estará sucediendo en el mundo en los últimos años un cambio de valor de aquellos elementos que la Argentina exporta y de los potenciales que la Argentina tiene que le permitan convertir lo que podríamos decir recursos en riqueza? Recursos en riqueza, esto es bien interesante, uno puede tener un recurso, pero que si no lo puede explotar no es riqueza, es una montaña. Para que una montaña se convierta en riqueza, tiene que haber la posibilidad de poder explotar esos recursos de manera que sean económicamente viables y generen un beneficio en esa explotación. Convertir una montaña en riqueza requiere un esfuerzo que en determinado momento no depende solamente de la capacidad y el deseo de los habitantes de ese país, sino de los términos de intercambio internacionales, de que esa riqueza o esos recursos sean valorados a un costo mayor que el costo de explotarlos. ¿Estará sucediendo esto a nivel mundial? O sea, ¿estará sucediendo que la Argentina, en sus términos de intercambios, en la suma de la cantidad de recursos que ella tiene, tanto naturales como humanos, está en una situación distinta a la que estuvo los últimos 50 años y nos estamos enfrentando a un momento de crecimiento sostenido de la economía argentina más allá del gobierno? Bueno, esa es una hipótesis plausible que muchos economistas discuten. Como se sabe, la economía no es una ciencia, así que puede haber material, así como estamos citando al Premio Nobel de Economía en 1971 a Simon Kuznets, hay teorías en el sentido contrario. Pero bueno, esta es una de las hipótesis, de que en realidad el aumento de la desigualdad en la Argentina es una señal de que se está invirtiendo más en capital y que pronto la Argentina va a despegar. Y la otra hipótesis es la del simple ajuste que llevaría adelante Sergio Massa y que desde una perspectiva de la izquierda, del Frente de Todos, esto lo va a llevar a perder las elecciones. Vamos a escuchar 3 audios de Massa anunciando sus medidas, que de alguna manera son un prólogo. Él se cosió la boca, algo bastante raro porque Massa era una persona muy locuaz, se cosió la boca, estos audios son los únicos que se conocen, que está camino a su viaje a Estados Unidos. Escuchemos primero este audio de Massa. Tenemos que enfrentar la inflación con determinación, porque es la mayor fábrica de pobreza que puede tener cualquier país. Lo sufrimos en la Argentina y lo está sufriendo el mundo. El conjunto de políticas y medidas con las que vamos a trabajar en esta etapa tiene como objetivo combatir ese flagelo. Vine a tratar de aportar, de sumar, de contribuir con sentido común a las decisiones que debe tomar la Argentina, algunas de las cuales nos pueden gustar más o menos, pero que contribuyen a construir un futuro mejor. Vamos a mirar lo económico productivo parados en 2 ejes, uno vinculado a principios y otro vinculado a motores. En cuanto a los principios, orden fiscal, superávit comercial, fortalecimiento de reservas y desarrollo con inclusión. En cuanto a los motores, inversión, producción, exportaciones y defensa del mercado interno. Cuando más habla de los principios, el último principio, el de desarrollo con inclusión, sería el principio no Kuznets. Todos los demás responden al planteo de Simon Kuznets de que primero hay que generar ahorros de capital para producir inversión. O sea que no hay que consumirse todo lo que uno produce, concretamente si fuera la administración de un hogar, sino que hay que guardar una parte de lo que uno produce para reinvertirlo y no consumirlo. Es decir, que uno tiene que consumir presente para que haya futuro. Es decir, tiene que haber apretarse el cinturón. Recuerden que la canción era Cinturón desabrochado con el que habíamos comenzado. Uno tiene que ajustarse el cinturón en determinado momento para luego poder crecer. Y por otro lado, la teoría de que con inclusión hay que redistribuir en el mismo momento que se crece, y este es el dilema de la economía. Si puede haber crecimiento con equidad o inevitablemente, como decíamos al principio,
hay un conflicto ineludible entre estas dos metas. O se crece primero y se tiene equidad después, o no se crece. Vamos ahora al otro audio de Massa que dice: vamos a recorrer un camino con inclusión, nuevamente el anti-Kustnet. Hoy vamos a anunciar un conjunto de medidas que son las primeras, pero no son las únicas, ya que en los próximos días vamos a seguir con más decisiones, entendiendo que tenemos varios frentes abiertos que resolver para empezar a transitar un camino de solución que no es mágico, ni de un día, pero que pretende atacar la inflación, la pérdida de ingreso, la falta de estabilidad macromonetaria y fiscal, macroeconómica y fiscal, y los problemas con los que se enfrentan todos los días quienes trabajan y producen. Pero también a recorrer un camino de inclusión que nos permita que la transformación de recursos en riqueza nos lleve a superar el dolor que representa como sociedad la pobreza y la indigencia con la que convivimos. Muy bien, cinturón abrochado o cinturón desabrochado. Vamos a escuchar otro pedacito de Lucy Patané. Esta es la cuestión, cinturón abrochado o cinturón desabrochado, diría Hamlet. Vamos a escuchar el último audio de Massa y comenzamos el programa. Vengo a trabajar de una manera muy comprometida para tratar de ayudar a que a la Argentina le vaya bien y a los argentinos mejor, a que podamos transformar nuestros recursos en riqueza. La Argentina es un país con recursos en vías de desarrollo, no un país rico. La riqueza la tenemos que construir entre todos y todas. Ese entre todos incluye a todos, gobierno y oposición, empresarios y trabajadores, campo e industria, organizaciones sociales y organizaciones de la sociedad civil. Todos tenemos que pensar qué ponemos en este momento para ayudar a la Argentina. Tenemos que resolver esta doble cara de la Argentina, que crece al 6% anual y genera empleo, pero que tiene una enorme falta de confianza en su moneda, desorden del gasto, brechas de inversión pública y una enorme injusticia en la distribución del ingreso. Bueno, cinturón abrochado, cinturón desabrochado, y vamos a cerrar con una canción de Cristina, porque obviamente en todo este proceso el efecto Cristina judicial podríamos decir que tiene un dictamen abierto respecto a si lo beneficia a Massa, en que puede ir haciendo las correcciones de la economía como por bajo del radar sin que nadie vaya a protestar, o por el contrario, destruye la confianza en la coalición política y su unión en este momento. Así que vamos a escuchar de Jay Quiles FT Va la canción Cristina y comenzamos el programa de hoy. Aló, me llamo Cristina, 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 me llamo Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina de una forma repentina que ya está en el hotel party con su